nos encontramos con nuestro estimado y siempre querido amigo Fernando Millán y vamos a tratar un tema muy interesante de que curiosamente en Valencia nadie sabe nada al respecto. Concretamente vamos, o en este caso don Fernando nos va a disertar sobre la Violante de Hungría. La Violante de Hungría fue la segunda esposa de Jaime I, después de que el papado anulara el matrimonio con Leonor de Castilla, y realmente el cambio que dio, el impacto que produjo, un cambio enorme internacionalmente hablando, dado que en aquellos tiempos Hungría, el imperio austrohúngaro, era uno de los pilares de la cristiandad y realmente supuso un espaldarazo muy importante para la corona de Aragón y más importante, diría yo, puesto que la Violante de Hungría tuvo algo que le agradeceremos siempre. Yo creo que fue una de las razones por las que cuando los señores o caballeros que vinieron con Jaime, que cobraban a través de la rapiña, hubo un decreto en el que Jaime, en este caso Jaime, pero yo pienso también inducido por la Violante de Hungría, que estuvo, ahora nos contará más sobre el tema Fernando Millán, los que decidieron respetar una ciudad que realmente para aquella época era una ciudad esplendorosa, llena de actividad laboral de todo tipo, y no digamos ya agrícola. Volveremos a recordar aquello de la tierra que trabaja el moro es como el oro, y se encontró con aquello tan extraordinario que la Violante pues algo tendría que decir al respecto. Pues bien, es un tema que en Valencia se desconoce totalmente. Y curiosamente en Castellón, en las gallatas, siempre aparece la imagen de la Violante de Hungría. Y curiosamente también, y Fernando esto lo vi yo el domingo, pues en la llamada cabalgata del patrimonio, que no tiene nada ni de cabalgata ni de patrimonio, pero sí que salía la figura, la imagen, o uno de los gigantes, por decirlo en términos de chaganchinanos, uno era Jaime I y la otra era la Violante de Hungría, en lo cual pues me llevé una gratísima sorpresa. Pues bien, de un personaje tan importante como fue la segunda esposa de Jaime I y que supuso también para Jaime y para la corona de Aragón un espaldarazo importantísimo a nivel internacional, nos va a hablar hoy don Fernando Millán y nos va a descubrir muchas cosas o facetas de la vida de Jaime, de la vida de la Violante y creo que fueron 9 hijos que tuvieron. Y entonces, bueno, pues también consolidaron lo que es o era o sigue siendo la corona aragonesa en aquel tiempo. Pues bien, les dejo con don Fernando Millán. Violante de Hungría, o Yolanda de Hungría, que por los dos nombres se conoce en la historia, reina de Aragón, de Valencia, de Mallorca, condesa de Barcelona, condesa de Montpellier y también del Rosellón, nació el año 1215. Un año especialmente importante desde la perspectiva de la historia europea y sobre todo de la historia de la Iglesia, porque en él se dio por cerrado el difícil problema que había significado la herejía cátara, es decir, los albigenses que en el sur de Francia habían puesto en cuestión la propia existencia de la Iglesia. En ese año, Violante nació hija del rey Andrés II de Hungría y de doña Violante de Cournet. Y quiero subrayar el nombre de Violante de Cournet porque no solo era hija del emperador de Constantinopla, Pedro II, sino que además era una princesa de la Casa de Borgoña, los que nos va de alguna manera a entender o a llegar a entender la formación que va a recibir
Violante de Hungría, y que la va a convertir en una princesa de características muy excepcionales. Porque realmente en el tiempo de su formación, a partir de esta genealogía que acabo de exponer, ella se va a educar en el modelo francés. Se va a educar en la corte de Borgoña, básicamente, pero también a partir de una enorme influencia de los cistercienses, es decir, los monjes del Cister, que son los que estaban introduciendo en Europa el estilo gótico desde el punto de vista de la construcción de catedrales. Esta mujer pues recibe una formación cultural muy superior a las mujeres que en cualquier otro lugar se estaban forjando, y a la vez recibe una visión de la vida propia de la cultura francesa de ese momento, que será uno de los elementos fundamentales de la atracción que Jaime de Aragón va a sentir por ella. En ese contexto que estamos hablando, se va forjando la personalidad de Violante, y en la década de los años 30 se encuentra con una situación en Europa ciertamente diferente, en el sentido de que los reyes españoles, fundamentalmente Jaime I y Fernando III, empiezan a ser los reyes más pujantes en el contexto de la reconquista dentro de España. En esa situación, Jaime, que como ya se ha dicho, era un joven recién divorciado de la princesa Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, pues le pidió al Papa Gregorio IX que le buscara una mujer que estuviera de acuerdo con lo que él era, con lo que él significaba en ese momento de la historia. No es de extrañar esta cuestión, porque los papas eran entonces de alguna manera los casamenteros de todos los reyes de Europa. No podemos olvidar que Fernando III también recibió por parte del papado la indicación de que se casara con Beatriz de Suabia, es decir, una princesa alemana que hizo posible que luego su hijo Alfonso X quisiera ser emperador de Alemania. Pues en este mismo contexto, Fernando III y Alfonso son contemporáneos, hemos de tener en cuenta la respuesta de Gregorio IX cuando Jaime le plantea que él ya no puede aguantar más, diríamos, esa soledad, que necesita casarse, y que necesita casarse con alguien de cierta trascendencia política, en el sentido de que Aragón se ha hecho tan fuerte que es necesario su presencia en Europa. Gregorio IX le plantea dos posibilidades de matrimonio. Por una parte, le ofrece la posibilidad de casarse con Violante de Hungría, y por otra parte le ofrece la posibilidad de casarse con la hija de Federico II, duque de Austria. La princesa austriaca le podía ofrecer una dote mucho mayor, pero sin embargo Jaime I decidió aceptar la propuesta que se le hacía de casarse con Violante de Hungría. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jaime I decidió casarse con esta princesa que era mucho más pobre y más lejana, de alguna manera, en el sentido de menos importante que el imperio alemán? La verdad es que nuestro rey lo que contestó es algo realmente interesante para ver la mentalidad de la gente del tiempo, porque él contestó, en carta que se puede leer, lógicamente: yo, que siendo nadie, o casi nadie, porque era muy joven y todavía no tenía la fama que había adquirido luchando contra los musulmanes, me he casado con una princesa de Castilla, con la hija de Alfonso VI, un rey. ¿Cómo voy a casarme ahora con la hija de un duque, el duque de Austria? Yo necesito casarme con una mujer que sea hija de rey. Y en el caso que estamos hablando de Violante, aunque de un reino, diríamos, no demasiado importante en el contexto europeo, pero sí por su situación geopolítica, pues él aceptó casarse con ella. Además, había otras virtudes que sus embajadores le habían comentado, y también el Papa, y es la formación de la mujer, la capacidad de esta mujer y sobre todo su belleza. Porque según las crónicas, aunque esto no aparezca demasiado, según las crónicas que podemos recuperar de la época, Violante era una mujer muy hermosa, una mujer además
diríamos, muy atractiva de cara a los hombres, porque era una mujer con una cultura adquirida, con una manera de comportarse socialmente que evidentemente era un absoluto encanto. En consecuencia, Jaime pide al Papa que se inicien las conversaciones para la posibilidad de casarse con ella, porque esto no era una cosa absolutamente sencilla. Había que hablar de las dotes que aportaba la reina, había que hablar de las condiciones de alguna manera políticas que serían significativas de cara al futuro. Y en ese contexto, pues los húngaros enviaron aquí a consultar con el rey o a dialogar con el rey, a negociar con el rey las condiciones que le podían ofertar. Venía el obispo de Cinco Villas, bueno, ahora sería la ciudad de Bratislava en Eslovaquia, y venía también el conde Beraldo, un hombre muy importante en la corte húngara. Ellos a Jaime le ofrecieron las siguientes condiciones posibles, y creo que es importante detenernos en las condiciones, porque de alguna manera entenderemos la aceptación de Jaime y la posibilidad de introducción del reino de Aragón en los asuntos franceses. Las posibilidades que le ofrecían económicas eran las siguientes. Por una parte, una dote directa de 12.000 escudos de plata, más otros 10.000 escudos que se aportaba por la herencia de la madre de doña Violante. Además de eso, una deuda de más de 200 ducados en oro que tenía que abonar el duque de Austria, de una deuda anterior con Hungría. Además, y esto es lo importante, se planteaba que con la dote de Violante entraba también el condado de Nemours en Flandes, es decir, situémonos en las actuales Bélgica y Holanda, el condado de Nemours lo que significa es la primera vez que España entra en un territorio que luego será suyo, y ahora explicaré por qué. Además de eso, territorios en Provenza, es decir, en la propia, territorios en Borgoña, que es un ducado independiente, dueño de Flandes, que es el lugar donde el futuro emperador español Carlos IV, su familia está ahí, su familia materna, es decir, es la primera vez que Aragón tiene contacto con el centro de Europa y concretamente con los Países Bajos y con el ducado de Borgoña, y además unos territorios de Hungría, concretamente todo lo que, la mayor parte de lo que hoy es Eslovaquia, con Bratislava, que es su capital, que configuraban una dote mucho más interesante en la perspectiva política que en la perspectiva económica. Jaime I lo insinúa de alguna manera cuando él dice que la dote de Austria era mucho más elevada económicamente, pero él entiende que seguramente no tan importante como políticamente hablando lo que significaba Hungría, que es la frontera con, diríamos, el cristianismo ortodoxo griego, diferenciado ya del cristianismo romano, y lo que él entendía que era, diríamos, más importante, esa posibilidad de fronteriza de detener a los enemigos del catolicismo, que el tema austríaco. Yo creo que se equivocó, lo digo personalmente porque, claro está, estamos ya hablando del siglo XIII, se equivocó por lo siguiente, porque la chica que él despreció, la hija del duque de Austria, hay que tener en cuenta que luego Federico II llegó a ser el emperador electo de toda Alemania, el hombre que asumió el imperio romano germánico, el hombre que se enfrentó con los papas para, de alguna manera, intentar que el poder civil se impusiera sobre el poder eclesiástico. Ya veremos cómo los papas recurren a doña Violante para aislar, para hacer que Federico II quedara aislado de Aragón y de Castilla. Es un tema apasionante dentro del mundo de la historia, cómo el Papa le escribía directamente, antes que a Jaime I, le escribía a su mujer, a doña Violante, para decirle que por favor que intercediera en su marido
para que se situara, le negara la palabra, porque excomulgaron a Federico II para que le negara absolutamente la palabra y no tuviera ningún contacto con él. En este contexto plenamente político es en el que por fin se decide el matrimonio de ambos. Se aceptaba una dote económica que realmente para aquel tiempo era ridícula, y mucho más ridícula cuando sabemos que realmente Jaime I nunca la cobró, despreció esa dote económica, porque lo único que le importaba realmente era esa penetración en el centro de Europa que su mujer significaba y el amor directo que tuvo con él. Creo que esta es una cualidad esencial de lo que estamos hablando. Por primera vez podemos decir que Jaime I y su esposa estaban absolutamente enamorados el uno del otro, hasta el extremo de que sabemos que ella fue siempre una mujer de consejo del monarca. Pero antes debemos detenernos en el viaje que doña Violante hizo desde su Hungría natal hasta llegar a Barcelona. ¿Cómo se hizo este viaje? Las crónicas son contradictorias muchas veces al respecto, pero en general podríamos pensar que es un viaje que se hizo por tierra, ya que estuvo más de 2 años viajando, atravesando toda Italia en compañía, lógicamente, de toda la corte que la acompañaba, de todas las gentes que iban con ella, entre las que el conde Dionisio era la personalidad más importante, pero ya había pues el jefe acompañante de cámara, el hombre introductor de embajador, todo lo que es una corte venía con ella. Sabemos sí que se detuvo en Perpiñán, donde le hicieron ya, como ella iba a ser la condesa propietaria de la región, le hicieron unas fiestas muy importantes. Y llegó a Barcelona y allí se casó con el monarca. ¿Cómo fueron las fiestas? ¿Qué fecha es la fecha del matrimonio de Jaime y de doña Violante? Pues la verdad es que las crónicas son contradictorias al respecto. Yo he leído crónicas en las que se dice que se casaron en febrero del año 1214, otras que en el año 16, otras del año 15. Al final, yo creo que debemos quedarnos con lo que dice Jerónimo de Zurita en sus anales, que es el mejor historiador español que podemos de alguna manera traer a colación. Según él, el matrimonio se realizó muy probablemente en la natividad de Nuestra Señora del año 1235, es decir, el 8 de septiembre del año 1235. Yo doy esta fecha, se puede asumir como posible, insisto, hay muchas versiones al respecto, pero en principio esta parece la más fiable. El mes de septiembre, que es un mes hermoso, lo que nos diría que el viaje lo hizo durante el verano a través del tiempo, es un mes muy agradable para celebrar una boda, y en la fiesta de la Natividad de la Virgen, que realmente es una fecha muy profundamente católica. En ese contexto, las bodas debieron de tener la máxima, diríamos, el máximo esplendor posible, y los reyes pues dedicaron luego su tiempo, fijaros bien, o fijémonos bien, a lo que significaba la campaña de la toma de Valencia. Yo creo que este es momento absolutamente de recordar cuál es la presencia, con lo que se ha dicho, de las fiestas de Castellón. Yo quiero recordar ya de inmediato que Castellón existe en la época medieval gracias a doña Violante. En el proceso de conquista de Valencia, sabemos que Jaime I ya la quiso tener con él en la toma de Burriana, en el año 36. Es decir, la acompañó a Jaime I en todo el proceso de la conquista de Valencia. Por eso Castellón le debe tanto a Violante, y por eso las fiestas siempre las recuerdan, porque ella con su esposo fueron los que tomaron Burriana en primer lugar y luego se desplazaron hasta la toma de Puig. ¿Qué pasó en la toma de Puig antes de venir a conquistar Valencia?
Lo que pasó en la toma del Puig es que las huestes cristianas quisieron retirarse. Esto no se conoce muy bien en la historia, pero es cierto que en el campamento cristiano los nobles y las fuerzas que con ellos iban decidieron retirarse y esperar a más adelante porque creían que era imposible tomar una ciudad tan amurallada como la ciudad de Valencia, que era imposible realmente poder tomarla al asalto, y más teniendo en cuenta que se esperaba, como sabemos, la ayuda del sultán de Túnez para que Valencia pudiera resistir indefinidamente. El rey llamó a doña Violante, le expuso la situación y fue ella la que recorrió el campamento explicándole a las gentes que ella y su esposo habían decidido que no se moverían de las tiendas en el Puig. Ella prefería dormir en el suelo antes que abandonar la toma de Valencia. Fue algo ciertamente excepcional que de alguna manera produjo un sentimiento dentro de los soldados cristianos, de los soldados que acompañaban a Jaime, que hizo el que nadie abandonara el campamento, en que todo el mundo estuviera decidido a seguir adelante con la cuestión. Se produce el cerco de Valencia y se produce, como sabemos, el fracaso del desembarco tunecino, que no puede auxiliar a los valencianos. Y se produce el intento de llegar a unos acuerdos antes que tomar al asalto a la ciudad, que era un tema completamente difícil porque Valencia era una ciudad muy amurallada y había muchas complicaciones en su toma. En este contexto, doña Violante le planteó a Jaime una cuestión que al estudiarla me ha llamado mucho la atención. Y esa cuestión es que nadie más que ellos dos intervinieran en las conversaciones. Conversaciones que se llevaron directamente con el emir de Valencia, Khayyam Ben Mardanís, el descendiente del mítico rey lobo valenciano, y con Aben Alabad, el gran historiador, como sabemos, primer ministro, o hachir, como se llamaba entonces, del emir. Y esas conversaciones no trascendieron a ninguno de los caballeros nobles que les acompañaban, para que no interfirieran en ellas, para que no exigieran más condiciones de las que podían darse. Y es por eso, por lo que las condiciones al final de la rendición fueron tan beneficiosas para Khayyam Ben Mardanís, por la intervención de doña Violante, que hizo ver a su esposo que debería de permitir el que siguieran siendo musulmanes los que se rendían, permitir que pudieran retirarse pacíficamente aquellos que querían hacerlo más allá del río Júcar, acompañar con el ejército cristiano esa retirada de todos los que querían marcharse y sobre todo entablar una profunda amistad, como así sucedió entre Jaime I y Zaillán, hasta el extremo de, como sabemos, Jaime I ayudó a Zaillán a ser rey de Murcia como compensación a haber perdido Valencia. Es decir, es un proceso maravilloso que el otro día disfrutaba yo averiguando una cosa que no conocía sobre la cuestión, y es que al firmar la paz, y quiero que ahí todo el mundo lo recordéis, al firmar la paz, los musulmanes le entregaron a doña Violante una cesta con unas frutas muy escogidas, propias de la huerta valenciana. Y esa entrega es el origen de la Mucaorá, es decir, cuando se entrega el día de San Donís, ese conjunto de, no de frutas, pero sí de dulces, porque la fruta que le entregaron a ella sería muy dulce, de dulces que todos hacemos, o todos llevamos a cabo como afecto hacia nuestra mujer o hacia los seres queridos. Eso recuerda el afecto de los musulmanes a doña Violante, que le entregaron como presente esa cesta de frutas. Yo creo que ese también es el símbolo más importante que deberíamos recordar de doña Violante, el amor que despertó entre todos los musulmanes que vieron salvada su vida
y no solo eso, sino que protegida por Jaime I, gracias esencialmente a la intervención de doña Violante. La verdad es que doña Violante era una política de excepción, porque uno se queda sorprendido cuando conoces qué es lo que ocurrió en la toma de Játiva, cuando Jaime I la tenía cercana a la ciudad de Játiva, porque entendía que era desde Villar hasta aquí era una parte esencial de Valencia y le correspondía a él, y cuando en el campamento se presenta el príncipe Alfonso de Castilla, indicándole a Jaime I que Játiva es una ciudad que le corresponde a él, a Castilla, y que a Jaime debe de levantar el campamento. Pero ¿por qué Alfonso, el príncipe en ese momento todavía, el hijo de Fernando III, Alfonso el Sabio, por qué le plantea a Jaime I que abandone Játiva y que se le entregue? Y es que hay una interpretación ahí muy curiosa del Tratado de Cazorla. Yo me he detenido un tanto en tratar de encontrar la razón. En el Tratado de Cazorla efectivamente se dice que hay una división en el puerto de Villar, pero que las tierras que pertenecen al reino de Murcia son tierras de Castilla. Es decir, el pacto era que Murcia, lo sabemos, el reino de Murcia pertenecía a Castilla, mientras que todo lo demás pertenecía a las conquistas de Jaime I. Pero claro, insisto, Játiva formaba parte, en un momento determinado, con Abel-Ur, del reino de Murcia, con lo cual Jaime se presentó allí, Alfonso se presentó allí ante Jaime y le planteó la cuestión. El rey valenciano lo despreció absolutamente, y entonces Alfonso contraatacó planteándole otra cuestión, y es que si no quería hacerlo en función del Tratado de Cazorla, debía hacerlo como dote que le daba a su hija, la hija mayor de Jaime de Violante, que se llamaba también Violante, que se había casado con Alfonso. Es decir, estamos hablando del suegro y el yerno que están discutiendo sobre una cuestión esencial: la ciudad de Játiva, que debe corresponder desde la perspectiva geográfica al reino de Valencia sin ninguna duda, y desde una perspectiva, diríamos, diplomática, Alfonso quiere introducir dos factores. Uno, el tratado de que Játiva fue una parte de Murcia en un momento determinado. Dos, que él se había casado con la hija de Jaime y que no había recibido ninguna dote territorial todavía. La respuesta de Jaime fue absolutamente increíble, y le dijo: yo me casé con tu tía, y era verdad, con la princesa Leonor, y no recibí de parte de su padre Alfonso VIII, del que llevas el nombre, porque llevaba el nombre de Alfonso de su abuelo, ¿no? Y no recibí ningún territorio de Castilla, y ahora vienes tú a decirme a mí que yo te doy un territorio de Valencia a cambio de la boda con mi hija. Bastante tienes, aunque yo te haya dado mi hija, que es la princesa de Aragón. Total, en ese momento se produce una situación de tensión en la que parece que va a haber una guerra entre el suegro y el yerno, es decir, una confrontación entre Castilla y Aragón con Játiva. Y es en ese momento cuando doña Violante interviene, como solo las mujeres saben intervenir, porque en la tienda donde se estaba dando la cuestión, doña Violante se puso a llorar. Los caballeros castellanos que acompañaban a Alfonso se retiró de la tienda. Le dijeron, ante los lloros de doña Violante, que no se preocupase, porque ellos harían lo imposible para que don Alfonso aceptara las condiciones de un feliz encuentro entre los dos. También Jaime, al ver cómo lloraba su esposa, pensó que no era posible que riñera con Castilla cuando tanto se estaba haciendo con los matrimonios entre ambos para unir a esos dos reinos. En ese contexto se volvieron a reunir entonces
Alfonso declinó el reclamar Játiva y a cambio Jaime le prestó su ayuda, como sabemos, su ayuda militar para la toma concreta del reino de Murcia, musulmán todavía, y así se logró la paz. La paz se firmó y se conoce con el nombre del Tratado de Almirra y ha quedado para la historia. Lo que no ha quedado para la historia de una manera más explícita es el papel fundamental que tuvo como una diplomática de primer orden. Vemos pues que el papel político y diplomático de doña Violante fue absolutamente decisivo en el reinado de Jaime. Pero hay otra faceta de doña Violante que necesitamos en esta charla dejar también absolutamente claro para todos los valencianos, y es el papel que ella va a jugar con respecto al porvenir de todos sus hijos. Es difícil encontrar una madre que sea capaz de hacer posible que los 9 hijos que tuvo tuvieran unos destinos, cada uno de ellos distintos, pero siempre en el camino que deseaban. Doña Violante tuvo 4 hijos y 5 hijas con Jaime I. Y desde el principio ella le planteó a su marido que sus hijos tenían que ser reyes, o por lo menos algo que estuviera muy próximo a ello, aunque sabía que el heredero de la corona de Aragón era el hijo mayor de don Jaime, que se llamaba Alfonso, que era el habido con su primera esposa, doña Leonor. Pero entonces, doña Violante lo que exigió a su esposo es que todos los nuevos territorios que fueran conquistando, esos territorios fueran para sus hijos. Era algo que se producía en la Edad Media, es decir, el reino patrimonial que Jaime había recibido, que era Aragón y el condado de Barcelona, eso no podía ser para sus hijos porque era para el heredero Alfonso. Pero el resto de los reinos que fuera conquistando, como así lo hizo Valencia, Mallorca, todos los territorios, podrían ser repartidos entre sus hijos. Desde esa perspectiva, pues Jaime I aceptó la propuesta de su esposa. Pero la historia cambia cuando uno a lo mejor menos se lo espera. Y es que Alfonso murió en la década de los 60 antes de que muriera Jaime I, con lo cual la herencia directa pasó al hijo mayor de doña Violante, es decir, a nuestro querido y reconocido, digo querido porque nació en Valencia, Pedro III el Grande. Pedro III el Grande, el primero de los hijos de doña Violante, recibió entonces no solamente el reino de Aragón y el condado de Barcelona, sino también el reino de Valencia y construyó así, digamos, la mayor parte de la herencia de su padre. Pero Jaime cumplió su promesa y su segundo hijo, Jaime II de Mallorca, recibió el título de rey de Mallorca, es decir, rey de Mallorca cumpliendo el testamento que Jaime había aceptado de su esposa, de que que todos sus hijos tuvieran una parte de las tierras que él conquistaba. Por eso el hijo segundo, Jaime, fue rey de Mallorca, y en el transcurrir del tiempo la confrontación entre los dos hermanos se planteó justamente porque Jaime exigió a su hermano que fuera rey de Mallorca, pero como vasallo del reino de la corona de Aragón, que era el conjunto de todos los reinos de su padre, y eso Jaime I no lo aceptó demasiado bien. Tercero de los hijos de doña Violante y de Jaime I fue Fernando. Este joven murió a los 5 años y fue en su muerte cuando tal vez el sufrimiento de doña Violante fue más grande. Pero el cuarto de los hijos, don Sancho, es también una figura muy particular, y uno se queda absolutamente extrañado al contemplarlo, porque él no quiso seguir la carrera militar ni la trayectoria, diríamos, de sus hermanos, sino que prefirió el camino de la Iglesia, de tal manera que nos encontramos con que llegó a ser ni más ni menos que arzobispo
de Toledo, es decir, la sede primada del contexto de la Iglesia española, o lo que es lo mismo, el líder espiritual de todos los españoles. Algo ciertamente sensacional que en su biografía se completa con una cuestión que desde mi personal punto de vista no acabo de aceptar demasiado, pero bueno, es posible que fuera así. Y es que hay algunas crónicas que dicen que en una de las incursiones de Fernando III hacia Andalucía, en la conquista de Jaén, que participó el arzobispo de Toledo, eso era normal, todos los obispos iban a la guerra con los reyes, con toda la tranquilidad del mundo. Él fue hecho prisionero por los musulmanes granadinos y lo eliminaron, o sea, lo ajusticiaron, pasaría a ser un mártir de la Iglesia. Eso más bien parece una leyenda que una realidad histórica, pero bueno, yo lo comento para que quede claro que eso es una de las aportaciones sobre los hijos de el rey Jaime I, que está en este momento en cuestión. Pero las hijas, yo no sé cómo consiguió doña Violante que dos de sus hijas fueran reinas y otra princesa, otra monja y otra peregrina en Jerusalén. Es una historia estupenda. La hija mayor se llamaba Violante y ya hemos hablado de ella porque es la que casó con Alfonso de Castilla, que sería después Alfonso X el Sabio. Casaron siendo él todavía príncipe, pero bueno, fue, diríamos, el tronco de esa nueva dinastía en Castilla y la que luego se perpetuaría a lo largo del tiempo. La segunda de las hijas se llamaba Doña Constanza, y para estrechar los lazos existentes entre Castilla y Aragón, hicieron que se casara con el infante don Manuel, que era el hermano de Alfonso X el Sabio y uno de los que participarían más adelante en las guerras civiles que se establecen entre los herederos directos de Alfonso, es decir, los infantes de la Cierva, y los diríamos defensores del hijo segundo, Sancho IV, que sería el que asumiría el reino. Don Manuel fue uno de los hombres que participó, diríamos, en esa pelea interna que hubo en Castilla, pero su esposa, doña Constanza, fue también una de las personalidades que en la historia de ese momento de Castilla nos resulta más importante. La tercera, doña Sancha, esta, pues, bueno, su vida fue un tanto misterioso, porque decidió hacerse peregrina, marcharse a Jerusalén y allí cuidar a los enfermos que iban a visitar Jerusalén. Murió allí y poco más se sabe de ella. La siguiente, María, fue una joven que también siguió este espíritu religioso propio de la familia en su conjunto y profesó en un convento y allí estuvo. Y la quinta, o sea, sí, la quinta de las hijas, Isabel, esa tuvo también una trascendencia importante en la historia porque casó con Felipe III, el rey de Francia, fue reina de Francia, con lo cual debemos recordar que tanto la línea de Castilla como la línea de Francia fueron, diríamos, parte de la línea marcada por Jaime II y sobre todo por doña Violante en Aragón. Es decir, los reyes de Castilla, de Aragón y de Francia, todos eran parientes entre sí, todos eran primos, lo cual significa de alguna manera la importancia que tiene doña Violante como la mujer que fue capaz de dar una resolución a cada una de las vidas de sus hijos y a la vez de hacer entroncar a todos los reinos del mundo occidental cristiano a su alrededor. Es una tarea ciertamente extraordinaria que uno se queda sorprendido al conocerla. Pero no quedará ahí la vida de doña Violante, porque la última etapa de su vida estuvo dedicada a apoyar a las mujeres más humildes y más descarriadas que existían en toda España. Primero en sus reinos, pero luego en todas partes. Se convirtió realmente en una mujer
que era un instrumento directo de los papas de Roma, hasta el extremo que se prohibió que ella pudiera ser excomulgada, si no era una carta directa del propio papa. Y esto estaba en función de esta tarea de apoyo a una orden que prácticamente conocemos ahora poco, que es la Orden de San Damián, y sobre todo las monjas de San Damián, las damianitas, que tenían como objetivo el recoger a las personas, a las mujeres más humildes, más pobres y más aisladas en el mundo, y cuidar de ellas. Doña Violante se dedicó a apoyarles en la creación de algunos conventos. Eran conventos de clausura, donde las recogidas pues se criaban hasta su muerte, pasaban a ser monjas de San Damián, y solamente una persona podía visitar esos conventos porque eran conventos de clausura, y esa única persona era doña Violante como benefactora, como constructora de conventos para esa orden específica. Fue una tarea poco conocida, pero de recuperación y de auxilio a la gente que más lo necesitaba, que ciertamente causa admiración, porque estamos ante una mujer que reunía todas las virtudes posibles en el mundo. Una mujer católica, cristiana, caritativa, hermosa, esplendorosa en el trato con los demás, una mujer diplomática, política, tenía todas las cualidades posibles. Una mujer que al final de su vida murió en Huesca, pero bueno, fue luego trasladada al monasterio de Vallfogona, en Tarragona, donde realmente está en este momento, diríamos, están sus restos. Yo creo que los valencianos deberíamos de plantearnos muy seriamente la posibilidad de recuperar su imagen. Agradezco todas las iniciativas que se tienen desde la perspectiva de Hungría y desde la perspectiva de Valencia. A mí me gustaría en este momento encargar a una persona muy especial que ha tenido la deferencia de presentarme esta tarde aquí, que se ocupara él de alguna manera coordinar todas las acciones que permitieran que doña Violante tuviera en Valencia la consideración que realmente se merece. Hablamos de Aragón, hablemos también de Valencia y hablemos también de Alicante, porque el reino de Valencia, como reino cristiano, se debe fundamentalmente a la capacidad de Jaime con las armas, pero a la capacidad diplomática de doña Violante y a la bondad de la misma. En ese contexto, yo creo que es muy hermoso el que sigamos investigando en este quehacer de doña Violante para que se convierta no en la figura un tanto vaporosa que la gente conoce, sí, doña Violante, pero de la que realmente se han aportado tan pocas cosas que yo creo que es necesario insistir sobre las mismas. Una reina de Valencia que fue evidentemente una mujer excepcional. Muchas gracias. Bien, pues después de esta extraordinaria exposición de una reina de Valencia, como bien ha dicho don Fernando, reina de Valencia que los valencianos no conocemos, pues ocupe, como no, Fernando, el lugar que le pertenece y que le corresponde como tal. No hay que olvidar que lo que yo te he dicho al principio, posiblemente el no uso de la rapiña para pagar las tropas de los señores feudales que venían junto con Jaime I, se diera fundamentalmente por la intervención de doña Violante de Hungría. Pero hay otro tema que, bueno, hay otra cuestión que aparece en las crónicas, lo cual te da a entender de la gran importancia que ya lo has demostrado con hechos exactos, pero hay uno que no has nombrado, y es la entrega de llaves que se hace de la ciudad de Valencia por el rey Zayán, se da teniendo a Jaime I presente y a doña Violante. Los dos estuvieron allí para que el rey Zayán... Yo te amplío un poco la cuestión, porque este es un tema
de cierta controversia también, porque los valencianos celebramos el día 9 de octubre la fiesta, diríamos, del cambio del reino musulmán, cambio cristiano, porque es cuando se da el Te Deum en la catedral, cuando la mezquita se transforma en catedral y cuando de una manera definitiva pasamos a ser un reino cristiano. Pero tú sabes, Manolo, como yo, que la realidad de la entrega, diríamos, de la firma, de la rendición, se produjo el día 28 de septiembre del año 1238. Digo bien las fechas, creo que sí. Entonces, esa entrega, esa firma del protocolo es el hecho esencial y evidentemente doña Violante estuvo allí. La entrega de las llaves de manera más ostentosa es otro acto que se hace, pero que, y para mí, el tema significativo, lo digo muy en serio, es que ella consiguió esa firma que hace Traillán y también Aben Alabar por medios pacíficos. El tema del boato, porque claro, el día 9 de octubre lo que ocurrió es que hay un boato excepcional. El rey Jaime I va con su caballo, atraviesan toda la ciudad, la reina, todos de vestimenta, todos van a la catedral, suenan las campanas por todas partes, como dijo Traillán, como dijo Aben Alabar muy bien, las campanas, el ruido de las campanas de alguna manera así, muy bien, la voz del muecín que llama a la oración desde las mezquitas, y cierto, pero yo quería insistir, bueno, simplemente quería decirte que tienes razón, pero que insistamos en que el pacto que ella consigue con Aben Alabar se firma el día 28 de septiembre. Vísperas de la fiesta de San Miguel, según dicen las crónicas también, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, trabajamos con un material histórico que tiene siempre muchas complicaciones. Estamos hablando del siglo XIII y hablamos como si estuvieran los libros de historia del siglo XIII por ahí. Eso no es así. Hay que encontrar en las cancillerías de cada reino los documentos. Es un tema complicado, pero que debe de quedar muy claro para todos los valencianos. Son dos fechas, el 28 de septiembre y el 9 de octubre. El 9 de octubre está muy bien que lo hagamos, porque en ese momento la mezquita se convierte en catedral y oficialmente el reino de Valencia pasa a ser el reino de Valencia, es decir, el reino musulmán pasa a ser el reino de Valencia, pero sin olvidar que ya hacía más de 10 días, que realmente esos son los 10 días que se les habían dado a los musulmanes para poder seguir tranquilamente y que nadie les molestara, y el pacto ya estaba conseguido. ¿Está claro? Pues muy bien, pues ahí lo vamos a dejar. Esperemos y deseamos, como no, que doña Violante de Hungría pues sea, yo diría que la primera princesa, la primera reina que tuvo Valencia en el periodo cristiano. Sí, señor. Y además una reina que por su relación, como bien has detallado, su relación con otros estados mucho más desarrollados en aquel tiempo, pues vino a aportar todo ese conocimiento y esa forma de hacer las cosas que permitió que Valencia no se autodestruyera a sí mismo, sino que se iniciaría, como no, se continuaría en el proceso que nos llevaría después al extraordinario siglo de oro. Me encanta que hayas captado absolutamente el espíritu de mi charla, porque has dicho dos cosas que son esenciales desde mi personal punto de vista. La primera, que Violante fue la primera reina cristiana de Valencia. Vamos a ver si esto queda claro, porque esto no es un tema baladí. La primera reina cristiana es una responsabilidad enorme en un proceso tan, diríamos, cambiante, y más una mujer que viene de fuera, que viene... Porque claro, la gente dice, no es que venía de Hungría, cuidado, porque la segunda parte que has dicho es también esencial. Yo creo que lo he subrayado, pero bueno, lo vuelvo a subrayar. Doña Violante viene de Hungría, sí, pero tiene una formación, gracias a su familia, muy europea, lo has dicho muy bien, muy francesa, muy dentro de lo que es el contexto cultural de la Iglesia. Yo he querido insistir en el tema de los cistercienses
y en el tema de la arquitectura y del estilo gótico, porque sé que tú eres un especialista en esa cuestión. Bueno, pero es que ese conocer la cultura occidental es de ella, es decir, no quiero molestar a nadie. No quiero molestar a nadie, pero ella era culturalmente superior a Jaime. Claro. En la perspectiva de tener una visión de conjunto, no olvidemos que Jaime I había sido educado en el castillo de los templarios, casi prisionero durante toda su propia juventud. Mientras que ella, no lo he querido decir antes, pero ahora lo digo, cuando se casa ya tiene 20 años. Y 20 años es una edad alta para que se case. Las princesas se casaban en ese tiempo mucho más jóvenes, algunas a los 13 años, pero en general a los 16, como mucho. Una mujer a los 20 años tiene una formación mucho más amplia, y eso es lo que encantó a Jaime, pero lo que sobre todo hizo posible que el reino cristiano de Valencia se convirtiera de manera casi inmediata en un reino con una gran base europea y una gran base cristiana, que eran musulmanes los que habían, sí, pero es imposible entender esa... Mira, gracias por haberme preguntado. Es imposible entender la comunicación permanente que hay entre musulmanes y cristianos en Valencia durante siglos si no se tiene en cuenta que la cultura que trata de imponer o que trata de alguna manera de llevar adelante doña Violante es la cultura de la comprensión, la cultura del diálogo, la cultura de, diríamos, la comunicación entre ambas comunidades. Por eso ruega siempre a su esposo por los musulmanes. Y esa comunicación que ella establece, esa visión que tiene más global, es la que hace posible que Valencia se consolide inmediatamente como el reino más importante de la corona de Aragón, porque hay que tener en cuenta de lo que estamos hablando. Se pasa de un reino musulmán a un reino cristiano, pero no solo es eso, es que ese reino cristiano en el proceso de unos años se convierte en el reino más importante de la corona de Aragón, desde todas las perspectivas. Bueno, gracias por la pregunta, pero creo que ha sido esencial. Es decir, el captar la cultura europea que trae Violante, esa visión más de conjunto de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pues me vas a permitir que te haga otra pregunta. Hombre, claro. Y la otra es sobre alguien muy próximo, ni más ni menos que la hermana de Violante. Sí, pero mira, no he dejado, porque los últimos datos que tengo... No lo digas tú. No, es que, sí, ya sé a lo que te refieres, pero yo no lo he dicho antes, porque los últimos datos que tengo hacen que el tema sea un poquito más eso. Vamos a ver. Me planteas, y incluye lo siguiente. La hermana mayor de doña Violante, que es Santa Isabel de Hungría. Yo no la he citado antes, tal vez debía haberlo hecho, por una cuestión esencial. No es su hermana, es su hermanastra. Es decir, Santa Isabel es la hija del primer matrimonio de Andrés II de Hungría. De ese matrimonio primero había tenido Isabel. Santa Isabel muere muy joven. Quiero decirte que la relación entre las dos fue en el proceso de la formación en el proceso de la formación, en el proceso de la educación, en el proceso de la formación de Yolanda, que es como la llamaba, pero bueno, Yolanda o Violante. Bueno, evidentemente en ese proceso de formación cristiana hay una influencia de su hermana. Yo no lo he citado en principio porque no corresponde a la misma filiación, diríamos, maternal. No tenía esa hilación. Pues pero ya sabéis que sí, que efectivamente Santa Isabel de Hungría fue su hermanastra, hermana mayor, y lo que nos da es un índice claro de la formación católica que también recibe, además de esa formación cultural francesa más amplia. Pues bien, aquí lo dejamos, cómo no, agradecer a don Fernando Millán este primer paso que damos para ver, de recuperar la figura de la primera reina de Valencia, como es la Violante o Yolanda,
como te gusta a ti decir. Es que es como la llamaban Yole, si quieres te llamas exacto Yole. Pero bueno, ya pues esto es, como viene siendo habitual, dentro de una serie de documentales que hacemos o se hace desde el partido político Unión Germanía para dar a conocer distintos aspectos culturales. Es decir, unos, por una parte, los hay en cuanto a desarrollo de la medicina, desarrollo económico y también desarrollo cultural. Pues digamos que este lo vamos a enclavar justamente ahí, en el espacio cultural que difunde Unión Germanía para el conocimiento de la historia, la cultura, y que luego no digan que no se enteran los propios valencianos. Muchas gracias, Fernando. A tu disposición siempre.